De Viris Illustribus, la vida de los santos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Santa Fabiola, viuda. Santa Fabiola, viuda romana, que según el testimonio de San Jerónimo, dedicó y llevó a cabo su penitencia en beneficio de los pobres, convirtiéndose así en patrona de las enfermeras. Santa Fabiola pertenecía a la gens Fabia, una de las damas patricias romanas que siguieron el camino de la santidad y la renuncia, bajo la influencia de San Jerónimo. Pero su existencia fue muy diferente a la de sus compañeras Santa Marcela, Santa Paula o Santa Eustoquio, y ni siquiera fue uno de los miembros del círculo que se reunió en torno a San Jerónimo cuando vivía en Roma. O bien, si lo fue, hubo un enfrentamiento o una ruptura en las relaciones, puesto que Fabiola era de carácter muy vivo, apasionado y caprichoso. Cuando la disoluta existencia de su esposo le resultó intolerable, obtuvo un divorcio civil, después de lo cual, mientras vivía aún su marido, se unió con otro hombre. Al morir su segundo esposo, Fabiola se sometió a los cánones de la Iglesia, se presentó en la Basílica de Letrán, dispuesta a aceptar penitencia pública, y el Papa, San Ciricio, la volvió a admitir a la comunidad de los fieles. Desde entonces, la dama dedicó íntegra su gran fortuna a obras de caridad. Dio sumas considerables a todas las iglesias, comunidades de Italia y las islas vecinas. Fundó un hospital para los enfermos que recogía en las calles de Roma, a quienes atendía personalmente. Fue aquel un hecho significativo en la historia de nuestra civilización, porque el hospital de Fabiola fue el primer nosocomio cristiano público y gratuito en todo Occidente. En el año 395, Fabiola viajó a Belén para visitar a San Jerónimo, en compañía de un pariente llamado Oceanus, y ahí se quedó con Santa Paula y San Eustoquio. Por aquel entonces, San Jerónimo disputaba con el obispo Juan de Jerusalén, con motivo de la controversia con Rufino sobre las enseñanzas de Orígenes, y se hicieron varios intentos, aún de forma fraudulenta, para ganarse las simpatías y las influencias de Fabiola para el campo del obispo, pero fracasaron todas las tentativas para destruir su fidelidad a su santo maestro. Fabiola deseaba quedarse en Belén hasta el fin de sus días, pero era evidente que la vida contemplativa de las mujeres consagradas que ahí se habían reunido para formar una comunidad no convenía a la santa, que necesitaba de la compañía y la actividad constantes. San Jerónimo lo había observado, y en uno de sus escritos declara que a Fabiola no le entraba en la cabeza la idea de la soledad en el establo de Belén, y que sin duda hubiera preferido que el nacimiento de Cristo sucediese en la posada llena de peregrinos. La amenaza de una inminente incursión de los hunos fue la que decidió abandonar Palestina. Las hordas de Atila habían invadido Siria y la propia Jerusalén estaba en peligro, de suerte que San Jerónimo se retiró con sus fieles discípulos hacia la costa durante algún tiempo. Cuando pasó el peligro y todos volvieron a Belén, Fabiola emprendió el viaje de regreso a Roma. Por aquel entonces, un sacerdote llamado Armando le planteó una cuestión a San Jerónimo. ¿Se podría recibir en la comunión de la Iglesia
a una mujer que hubiese sido obligada a unirse a otro hombre mientras su disoluto marido estaba aún con vida, sin una previa penitencia canónica? Semejante pregunta se refería evidentemente a la hermana del sacerdote Armando, pero la opinión general fue de que se había interrogado a San Jerónimo en relación al caso de Fabiola, como un sondeo en las ideas del santo. En su respuesta, San Jerónimo no hizo mención alguna de Fabiola, pero rechazó los términos de que hubiese sido obligada, que figuraban en el supuesto caso. Si tu hermana, respondió el santo claramente, desea recibir el cuerpo de Cristo sin que se tomen cuentas como a una adúltera, debe hacer penitencia. Durante los 3 últimos años de su vida, pasados en Roma, Fabiola continuó con sus actividades de caridad pública y privada, sobre todo al asociarse con San Panmaquio en la fundación de un amplio hospicio para peregrinos, pobres y enfermos en Porto. Fue el primero en su especie. La inquietud de Fabiola persistió hasta el último momento y hacía los preparativos para emprender otro largo viaje cuando la sorprendió la muerte. Toda Roma asistió a los funerales de la amada benefactora. San Jerónimo estuvo en contacto epistolar con Santa Fabiola hasta el fin y escribió 2 tratados para ella. Uno se refiere al sacerdocio de Aarón y el significado místico de las vestiduras sacerdotales. Este escrito lo terminó San Jerónimo el día en que debía de zarpar de Jaffa, la nave en que Fabiola regresó a Italia. El segundo tratado, referente a la estadía de los israelitas en los desiertos salvajes, no quedó terminado sino hasta después de la muerte de la santa. Este le fue enviado posteriormente a Oceanus, el mencionado pariente de Fabiola, junto con un relato sobre la vida y muerte de Santa Patricia Romana. Todo lo que sabemos sobre Santa Fabiola procede de San Jerónimo, Epístola 77. En 1855, el cardenal Weizmann publica en Londres una novela que llegó a ser muy famosa, Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas, con la que la santa penitente, como figura central de esta novela, llevada en 1949 al cine, tuvo una enorme difusión y reavivó el interés por el personaje. Su iconografía se caracteriza por llevar la cabeza cubierta por una mantilla roja. El coleccionista y artista plástico belga Francis Alais ha recolectado de diversos mercadillos del mundo cerca de 300 estampas de Santa Fabiola y ha armado con ellas una original exposición pictórica itinerante que se está presentando en estos mismos tiempos en las salas de diversos países. Santa Fabiola ruega por nosotros.